de poder traer su palabra, poder compartirla. El tema del mensaje de esta mañana es nuestra nueva vida en Cristo. El mensaje de nuestra nueva vida en Cristo. Quiero compartir varias enseñanzas a través de la palabra, de cómo hemos visto y vemos ese cuidado tan especial, ese cuidado tan singular, ¿verdad? Que nuestro Dios, ¿verdad? En su sabiduría, ese trino Dios preparó para ti y para mí desde los comienzos, ¿verdad? de la creación, y tenemos que nosotros estar conscientes que como con ese amor en obra para que tú y yo podamos sentir y buscar su presencia por una eternidad. Es importante, ¿verdad?, reconocer ese, no me canso de usar la frase de ese plan divino para que el hombre pueda entender y comprender ese amor infinito de Dios para que nosotros estemos con Él por una eternidad. Hemos visto, ¿verdad?, que a través de la creación, ¿verdad?, el hombre fue creado conforme a la imagen y semejanza del Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo vemos en Génesis 1, 26 y 27, donde vemos que el hombre tiene la bendición, ¿verdad?, de tener esa sabiduría que solamente da Dios, ¿verdad?, esa responsabilidad de labrar y cuidar la tierra, y también esa libertad de libre albedrío. Por ello, ¿verdad?, que el hombre pues no supo hacer uso de esa bendición. En Génesis 3:15 vemos que Dios estaba anunciando al hombre que el pecado estaba siendo vencido a través de Jesucristo, quien nos reconcilia con Dios y nos daría nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando vemos que el hombre, ¿verdad?, en su acto de desobediencia, pues vamos a la palabra de falla, ¿verdad?, pero Dios en su gran misericordia, ¿verdad?, lo perdona. Claro, una consecuencia, el pecado trae consecuencias, ¿verdad?, que es sacado del huerto, pero no de la presencia de Dios. Y en ese momento Dios prepara al hombre, ¿verdad?, a ese Mesías prometido, el cual, ¿verdad?, eliminaría el pecado de toda la faz de la tierra. Vemos como a través del Antiguo Testamento, vemos como Dios llama al hombre a través de sus profetas. En Isaías 9:6, ¿verdad?, 9, 6 y 7, estuvimos compartiendo recientemente con un mensaje anterior. Vemos como entonces dice Dios a su pueblo y al mundo entero de la promesa del Mesías que vendría a liderar y a gobernar el mundo con paz, con juicio y en justicia. No quiero que perdamos esa perspectiva, ¿verdad?, de por qué esta nueva vida en Cristo Jesús. Y es que vemos como Dios va preparando el camino, ¿verdad?, para que el hombre pueda entender y el hombre pueda ver ese plan que tiene Dios para él, ¿verdad?, que tiene para ti, que tiene para mí, para que estemos en su presencia por la eternidad. Dios utiliza a sus profetas, ¿verdad?, para llamar la atención, utiliza su palabra ahora, ¿verdad?, para llamarnos la atención a nosotros de cómo ese Dios santo, ¿verdad?, ese Dios justo,
provee el camino para que tú y yo podamos siempre encaminarnos. Vamos a usar la palabra, no tener excusa, decir, pero ¿por qué yo hice esto? Bueno, porque yo no lo sabía. Es una plática, tengo que hablar, yo no sabía esto, pero yo desconocía esto. No, la palabra es muy clara y la palabra está a disposición de cada uno de nosotros. Vamos a Isaías 41 y vamos a ver en ella, ¿verdad? Cómo Dios utiliza el profeta y habla a nosotros, ¿verdad? También da ese mensaje. Dice, ¿verdad? En Isaías 41, ¿verdad? El versículo 9 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. En otras palabras, para que el pueblo de Israel viera ese propósito que tenía Dios en ellos al seleccionar a lo largo del pueblo de Dios. Y el versículo 10 continúa diciendo, ¿verdad? Dice: no temas, porque yo estoy contigo, no temas. ¿Se recuerda cuando Dios le habló a su siervo Josué, que utiliza más o menos una frase, ¿verdad? Como un recordatorio que dice a Dios, que no temamos, que Él está contigo? Dice: no temas, ¿verdad? Otra palabra, que cuando la fuerza tuya está cayendo, ¿verdad? No desmayes, porque yo te voy a sostener. Yo te voy a sostener. Ahora nosotros, ¿verdad? A través del Espíritu Santo dice: soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Y por tanto, estar consciente de la ayuda del Señor. Dice: siempre te sustentaré, ¿verdad? Con la diestra de mi justicia. En el versículo 11, vemos, ¿verdad? Es aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán porque contienen contigo. Otra palabra está diciendo que aquí a mí, una que nosotros también reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, tenemos un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo va a estar con nosotros y la protección de Dios va a estar con nosotros, ¿verdad? Jesucristo va a estar batallando, ¿verdad? Va a estar venciendo, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cómo Él, ¿cómo dice? Vence finalmente, ¿verdad? A través de la cruz del Calvario, ¿verdad? Al pecado en la tierra, ¿verdad? Vemos en el versículo 12, ¿verdad? Continúa diciendo, ¿verdad? Dice: buscarás a los que te tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como bravos y como cosas que ves de aquello que te hace la guerra. En otras palabras, cuando vengan esas situaciones, digan: no vas a encontrar, porque la protección de Dios está contigo. Versículo 13, sigue hablando a su pueblo y a nosotros, ¿verdad? Dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Me llama la atención la frase que está constantemente diciendo: que no temamos. Que no temamos, porque Dios está contigo, Dios está contigo. ¿Entiendes? En toda la situación que nosotros invoquemos su nombre, Dios siempre va a estar. El versículo 14 continúa diciendo: no temas. Y entonces le dice, ¿verdad? Usar otras palabras, que mira, no siento nada. Nosotros, pueblo de Israel, ¿verdad? Yo soy su socorro. Dice: el Santo de Israel es tu ¿qué? Tu Redentor. Pero esa promesa que hizo su pueblo le está haciendo al mundo en estos momentos, a través de ti, a través de Jesucristo. Y tenemos nosotros que estar conscientes de ello. Tenemos conscientes de ese Dios de amor, ese Dios, ¿verdad? Cumplidor de sus promesas. Seguimos, ¿verdad? Vemos en Juan 1:12, ¿verdad? Cuando la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra palabra, a ser hechos hijos de Dios. Vamos a ver esa protección de un padre, ¿verdad? Que da el máximo, ¿por qué? Por su hijo. Cuando tenemos padre, tenemos también de la madre, ¿verdad? La madre tiene una cualidad especial que Dios le dio, por eso llamó, ¿verdad? Que era la mujer idónea. ¿Para qué? Para que al hombre nos ayudara, ¿verdad? A poder entender y ver el amor de Dios, y sobre todo en la familia. Y es importante que nosotros estemos conscientes de ello. En Isaías 46, aquí el Señor sigue hablando a su pueblo, o sea, 3 versículos ahí, le dice: oídme, oh
casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, que soy traído por mí desde el vientre, lo que soy llevado desde la otra palabra. Mira, está diciendo que en todo momento, a ti y a mí, el Señor nos conoce. El Señor ya en su plan divino ya tenía, ¿verdad?, ese cuidado y esa, usa la palabra atención. ¿Okay? La atención aquí desde los comienzos, versículo 4, dice: y hasta la vejez yo vivo, y hasta la cama lo soportaré yo. Entonces está diciendo que en todo momento, no se refiere a la cama, está diciendo, ¿verdad?, una eternidad. Me está diciendo, dice: yo soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Miren, aquí no hay lugar a duda, ¿verdad?, de ese amor. No hay lugar a duda que en todo momento no hace acepción de persona y hace saber su presencia. Es la voluntad del hombre que decide, porque el hombre tiene el albedrío, o aceptarlo o rechazarlo. El rechazo ya sabemos las consecuencias, y el aceptarlo sabemos la bendición. Y nosotros, como pueblo de Dios, ¿verdad?, debemos llevar ese mensaje y hacer consciente de ese amor infinito que Dios tiene para ti y para mí. Isaías 52, vamos a compartir esa otra. Quiero estar notando que estoy utilizando, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento hasta que vamos a ver el Nuevo Testamento, en el cual se muestra esa preparación al hombre para que el hombre abra sus ojos, abra su entendimiento y pueda ver la bendición del momento desde la creación hasta el momento que vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad. En este capítulo 52, el Señor nos utiliza una serie de frases que quiero que nosotros podamos entenderla. Dice: despierta, despierta. 2 veces despierta. Vístete de poder, oh Sion. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti y circunciso y inmundo. A nosotros está diciendo, ¿verdad?, que ahora a través de Jesucristo, a través de nosotros aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, entiendo, motivo por el cual hemos dormido. ¿De qué habla? Si quitaron los que están dormidos, quitaron, tenemos que estar despiertos porque Él quiere que nosotros podamos llevar ese nuevo mensaje a otros. Y alguien dormido lo puede hacer. Usted dice: si está dormido, puede llevar un mensaje. ¿Verdad que no? Pues entonces despierta, ¿verdad? Como dice a su pueblo. ¿Viste qué quiere decir, verdad? Que lo que estamos ahora con la nueva vestidura que Jesucristo nos da, el cual, ¿verdad?, pues nos da esa transformación de ahora nuestra mente y nuestro corazón transformados y examinar de Jesucristo. ¿A través de qué? De ese Espíritu Santo. Dice: sacúdete del polvo, el versículo 2, levántate y siéntate en Jerusalén, suelta la atadura de tu cuello, cautiva y acción. A ti y a mí nos dice, ¿verdad?, que nos sacudamos del polvo. Otra cosa es que sacudamos el pecado que estuvo en nosotros. Estamos claros, que nos levantemos y que nos sentemos en ese trono que Dios nos ha dado, en el cual vamos a estar en su presencia. ¿Ok? Esa atadura, ¿verdad?, no es otra cosa que aquel pecado que no ha sido liberado. Si ha sido liberado, hemos sido liberados, entonces, ¿por qué no vamos a sentir como esclavos del pecado? Podemos entonces nosotros ver cuán importante. Vemos como en Romanos 1:2, no creo que te di el pasaje, ¿verdad? Dice que no reine en nosotros el pecado. No estoy equivocado, no te preocupes, ¿verdad? Pero básicamente en Romanos 6:1-2 está diciendo Pablo, ¿verdad?, que el cristiano ya el pecado no reine. Y de la misma forma nos está diciendo aquí, ahora bendito, el Señor, ¿verdad?, a través de su profeta. Y el versículo, vamos al versículo 7, 52:7. Y si vemos
estaba hablando que seamos libertados del pecado, ¿verdad? Puso otra vez, porque seremos rescatados de la atadura del pecado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando Juan 19 dice, ¿verdad? Consumado. Hemos sido libertados. ¿Por qué? Consumado. Cuando Jesucristo en la cruz del Calvario vino a interceder por nosotros para ahora reconciliarnos con Dios. Cuando Él dice esa frase, consumado es que el pecado ya fue vencido. Amén. Por lo tanto, nosotros no tenemos de temer. Sí debemos de cuidarnos. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Temer no, porque ya Dios tiene control. De cuidarnos como nosotros tenemos libre albedrío todavía. ¿Ok? Pero gracias al Espíritu Santo, ese libre albedrío ahora lo utilizamos de qué manera, lo usamos de la manera entonces de vivir y tratar de vivir la santidad del Señor. Y es importante, por eso esta nueva vida, ¿verdad? Vemos en el 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina, ¿verdad? Tanto a su pueblo en su momento que estaba pasando, ¿verdad? Por la situación dentro de su desobediencia, pues era constantemente, era acosada, ¿verdad? Le dice Espera, ¿por qué? Porque el Salvador, ¿verdad? Como lo dice Isaías 9, el Salvador va a venir ¿a qué? A salvar y a liberar tu pueblo. Y es importante entonces que el hombre esté consciente de ello, estemos conscientes, que tengamos esa seguridad, ¿verdad? Del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Juan 3:16, lo sabemos, ¿verdad? De tal manera el amor de Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga que vida eterna. ¿Entiendes? Ese gran amor de Dios que ha traído a su Hijo ahora, ¿verdad? Y su Hijo pues lo expresó la santidad de Dios, nos expresó el cuidado de Dios y nos aseguró que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros para que ahora nosotros pudiéramos vencer. Pero, acuérdense, si nosotros sometemos nuestra voluntad ante Dios. No olvidemos, el hombre tiene libre albedrío, por eso lamentablemente vemos gente oyendo la palabra del Señor constantemente, y nunca toma una decisión. Bueno, eso es potestad. Pero la palabra del Señor nos invita, ¿verdad? Para nosotros constantemente, ¿verdad? Poder motivarnos a que vean lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Por eso es muy importante que cuando tenemos el nuevo nacimiento, le permitamos al Espíritu Santo transformar nuestra vida y esa nueva vida, ¿verdad? Testifique la santidad de Dios. Amén. Esto no quiere decir que no vamos a cometer errores, lo vamos a cometer, pero el Espíritu Santo constantemente va a estar regando contigo y contigo, ¿verdad? De forma tal que nos va a ayudar a ti y a mí, entonces a reconocer que lo que estamos haciendo no agrada a Dios y rápidamente vamos a ser librados, ¿verdad? De esa tentación o esa situación cual fuera. Vemos en el versículo, ahora vamos a traer de nuevo a Isaías 52, 8 al 10, ¿verdad? Vemos que una vez que tenemos esa seguridad que dice el cántico de victoria, a veces ponte a tu atalaya, alzarán la voz, justamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion, haciendo a su pueblo que Jehová nunca lo va a acabar. Pero su pueblo, igual que tú y yo ahora, cantamos un cántico de alabanza, de júbilo. ¿Por qué? Porque al ser transformados en esta nueva vida, ahora nosotros, aquella que avanza que teníamos, ¿recuerdan? Esas palabras son idas, vamos a poner, son separadas. Y ahora tenemos ese gozo de poder alabar al Señor, aún en las circunstancias bien difíciles, ¿verdad? Dice, Él te hará la batalla, ¿verdad? Es importante ver, ¿verdad? En el versículo 9, seguido, ¿verdad? Cantar la alabanza, legado justamente soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a los reyes ha redimido. Versículo 10 dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todo confía en la tierra, ¿verdad? Que la salvación de Dios. Otra parte, desnudó su brazo es
el brazo de la batalla, ¿verdad? Que él la va a vencer. Su pueblo va a pelear, pero él quien pelea la batalla y gana la batalla. Y si vemos entonces, es una promesa, ¿verdad? La está haciendo cuando vamos a el Apocalipsis el 19, ¿verdad? No voy a compartir todo el pasaje, pero tenemos que ver, ¿verdad? Que en el Apocalipsis 19 vamos a ver que en los versículos 6, 7, vamos al versículo 10. Después de esto, yo le grabo un gran punto del cielo que decía aleluya y salvación y honra y gloria y poder sobre el Señor Dios nuestro. Versículo 2 dice: porque su juicio es verdadero y justo, pues ha juzgado a la gran rabiera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Vamos al versículo 7 ahora. Vamos al versículo 7. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gracias porque ha llegado ¿qué? La boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Iglesia, tú y yo, ¿verdad? Que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, que hemos reconocido su amor, su misericordia. Vemos entonces que un día vamos a ser levantados, cuando la iglesia va a ser levantada, y ahí yo diría, ¿verdad? Que como que continúa, porque comienza, ¿verdad? El gozo del cristiano comienza cuando Jesucristo lo libera del pecado y somos los liberados. Amén. Tenemos que estar conscientes de eso. Una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nuestra vida es transformada, el pecado, la situación que vamos a estar pasando por nuestra vida, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene control, Jesucristo va a controlar y que nos va a dar, ¿verdad? El sostén que vamos a dar en esas pruebas. Y ahí vemos entonces ahora, ¿verdad? Vamos a ver como si fuera la culminación, ¿verdad? Pero no una culminación final, sino que es continua. Vemos esa boda del Cordero, el versículo 8 sigue diciendo, ¿verdad? Dice, y el versículo 8 al 9:8 dice: y ella será conseguido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Dice, porque el lino fino es la acción de los justos. Vemos aquí, ¿verdad? Cómo el Señor sigue hablando de aquí, diciendo, ¿verdad? Más adelante, dice Rey de Reyes, Señor de Señores, en los versículos 11, sigue el versículo 11 ahora, 19. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia que pelea. Aquí estamos nosotros viendo, ¿verdad? Que hemos sido redimidos en ese periodo, ¿verdad? De esos 7 años, en los cuales la tribulación de la tierra, nosotros nos vamos a la iglesia, no va a pasar por la tribulación. La palabra es bien clara, en eso. Nosotros vamos a tener la presencia del Señor allí en la tumba. Después lo vamos a ver. Cuando el Señor quiere ese de Cristo, ¿verdad? Y vence al enemigo, entonces nosotros vamos a estar esos 10 años. Tenemos que tener esa cronología, ¿verdad? Bien importante estar consciente de ello, ¿verdad? Cuán importante es, ¿verdad? Dice más adelante, el versículo 12, continúa diciendo, ¿verdad? Y Apocalipsis 9:12 dice: sus ojos hacen la descripción de él, y se vio en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía de él mismo. Versículo 13 sigue diciendo, continuamos, dice: estaba vestido de una ropa que llena de sangre y su nombre era él, y su nombre era el Verbo de Dios. Recuerda con Juan, estamos estudiando capítulo 2, primer versículo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era él, y el Verbo era Dios. Ese es Jesucristo. Estamos ahí nosotros conscientes, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que más adelante que él va a arrestar, ¿verdad?, a la bestia y al falso profeta. Dice que en el capítulo 20, en Apocalipsis 20, vamos a Apocalipsis. Ya no me cuidado, porque estoy con medio que me está tragando algo. Amén. Dios dice: Dios un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. ¿Por qué? Por 1000 años. Lo ató por 1000 años. Versículo 3 dice:
y arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 2000 años y después de esto debe ser tratado por un poco de tiempo. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo esa victoria, ¿verdad?, de Jesucristo, lo que lo mismo le dijo Dios al hombre en Génesis 3:15, ¿verdad? Esa era la promesa, ¿entiende?, de que el pecado iba a ser eliminado, ¿verdad? ¿A través de qué? De Jesucristo. Vamos a ver Isaías 52:11. ¿Lo tiene? 52:11 dice así: apartados, nuevamente apartados. Esta advertencia que dice el profeta a su pueblo y a nosotros, ¿verdad? Salir de allí, no toques cosas inmundas. Salir del medio de ella, dice, purificado lo que llevaba los utensilios de Jehová. Nuevamente hace la advertencia a ti y a mí para que nosotros podamos reconocer que una vez que hemos sido liberados del pecado, no volvamos a él. Amén. No volvamos a él. Pero tú y yo, como único lo vamos a poder ser posible, es a través de qué? De haber reconocido a Jesucristo como Salvador personal. De lo contrario, no vamos a poder nunca ser liberados del pecado. Y no lo dice el pastor, lo dice la palabra del Señor. Estamos muy claros. Y ese es el evangelio que nosotros tenemos que llevar, ¿verdad? Y hacerlo consciente al mundo, ¿verdad? Vamos un poquito a 2 Corintios 6, capítulo 6, donde el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Por lo cual salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y dice que si no tocamos lo inmundo, si no volvemos a la vida criatura, dice yo, ¿o qué? Resucitaré. Amén. Versículo 18 dice: y seré que para vosotros por padre, y vosotros me seréis sus hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hijos e hijas, ¿por qué? Porque aceptamos, recibimos, creímos en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Y dice, ¿verdad?, que Juan 12 que lo compartimos anteriormente, ¿verdad?, que contentando nos dio la potestad de que ser hecho hijo de Dios. Por eso es que Pablo hace referencia a esos hijos y esas hijas. Estamos conscientes de ello, vemos la importancia, ¿verdad?, que el Señor quiere que tengamos esa nueva vida en Cristo Jesús. En Romanos 6:4, y vamos a ver ese pasaje, dice: porque somos ¿qué? Sepultados juntamente con Él, con Jesucristo para muerte. ¿Por qué? ¿A través de qué? A través del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué? En nueva vida. Y cuando nosotros entramos a bautismar, el simbolismo, primero de la obediencia a la autoridad de Jesucristo en nuestra vida, de rendir nuestra voluntad. Entonces, al entrar en esa sangre, estamos sumergiendo nuestro cuerpo, simbolizando que hemos muerto al pecado y ahora recibimos, ¿ahora qué? A una nueva vida, ¿qué? En Cristo Jesús. ¿A través de qué? A través de ese Espíritu Santo. Es importante que nosotros entonces podamos, ¿verdad?, ver y entender esa nueva, usa la oportunidad, perdón la palabra, esa nueva oportunidad que Dios te está dando constantemente, que nos está enseñando. Y la iglesia, tú y yo, estamos llamados ¿a qué? A llevarla a otro. Es importante eso. Gálatas 5:16. Vamos a multiplicar así. Digo pues, andad ¿qué? En el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne. Andad nuevamente en qué? A dejar el Espíritu Santo que dirija nuestras vidas, y no volvamos a la vida de criatura, aquellos monstruos, aquella monstrua que había, ¿verdad? Oye, estamos muy claros en eso. Es importante que nosotros podamos ver, porque ya somos nuevas criaturas, ¿verdad? Vamos a llegar a 5:22 al 25, ¿verdad? Que fue la lectura que nos compartieron Aida y Kimber, ¿verdad? Dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
justicia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23 dice mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Sigue hablando y diciendo, ¿verdad? El versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, ¿qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, el Espíritu te va a ayudar a mí a no volver a pecar la cosa que no le agrada a Dios. Y dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Entendemos esa parte? ¿Sabes? Si yo soy una nueva criatura, tenemos que votar sobre la otra. No decirlo con la acción, con el acto, que las personas puedan ver, pero es muy importante. Tú y yo, nuestro testimonio, ese testimonio es vital. Por lo tanto, ¿verdad? Nos habla y nos señala en ese versículo 25, ¿verdad? Que ahora nosotros estamos siendo bendecidos. ¿Por qué? Porque ya nosotros, ¿verdad?, no satisfacemos los deseos de la carne. Ahora vivimos y también por el Espíritu. Por lo tanto, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos ahora a Efesios 2, 13 al 20, por eso estamos ya finalizando este mensaje de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Y dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otras palabras, tanto refiriéndose a los gentiles aquellos, cuando al pueblo de Israel se le dio la bendición de llevar la santidad de Dios y ellos la quisieron para ellos, no la compartieron. No podemos hacer lo mismo. Estamos aquí hoy, tenemos que compartir nosotros esa santidad de Dios. ¿Verdad? Versículo 13 dice, el 14, continúa, dice, porque Él es nuestra paz. Recuerda cuando Jesús le dio a sus discípulos que estaban todos preocupados, jubilateados, porque el Señor no entendía por qué se iba a ir, ¿verdad? Y paso todo y la paso todo la doy como el punto, la verdad. No se turbe nuestro corazón, ¿verdad? Y te cae bien. Pues está diciendo aquí, porque nuestra paz, y dice que de ambos pueblos, el pueblo que tuvo la oportunidad de llevar la palabra y la santidad de Dios, no lo hizo. Y ahora nosotros, que somos ahora sus hijos, ¿verdad?, tenemos la responsabilidad entonces de qué? De juntos llevar esa santidad, llevar ese testimonio, llevar ese evangelio de Cristo, ¿verdad? Hablaba sobre la situación que pasaba entre ellos, que había esa separación, pero ya no la hay. En el versículo 15 continúa diciendo, y dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismos los dos un solo y nuevo hombre, haciendo que, vuelve a referirse a la palabra, versículo 16, dice, y mediante que la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella que las enemistades. Sin la cruz, mi hermano, mi hermana y amigo que me escucha, no hay salvación. Si tú no reconoces el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y aceptas su autoridad y lo aceptas como Salvador, mire, no te vista, te lo va. ¿Estamos bien? Este es decirlo, pero es la realidad. No lo digo yo, dice la palabra del Señor, versículo 17. Entonces, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Versículo 18. Dice, porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino que conciudadano de los santos y miembro, oigan bien claro, miembro de la familia de quién, de la familia de Dios. Miren qué bendición. Es importante entenderlo. Señor, aleluya. Que al aceptar a Jesucristo, ese nuevo nacimiento, nos tiene a nosotros ahora dentro del plan de Dios. Acuérdense, Dios no tiene dos planes, Dios tiene un solo plan. Claro,
Dios no cambia por el otro. Dios tiene el plan desde el comienzo y que el hombre estuviera esté en su presencia por una eternidad. Versículo 20. Sigue diciendo, y entonces edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. En otras palabras, que tú y yo, igual que los profetas, vamos a llevar ese mensaje de salvación al mundo, al que no lo conoce como nosotros no lo conocíamos. Estamos claros, vemos esa responsabilidad que Dios nos está dando y esa autoridad de llevar su palabra. ¿Ven? Por tanto, no podemos estar dormidos como Dios, el profeta, despierta, tenemos que despertar, tenemos que despertar ese detalle. Iglesia, tenemos que trabajar, iglesia, tenemos que uno a los otros ayudarnos, uno a los otros en buscar la bendición de Dios. Y vemos entonces como ahora vamos a pasar un tiempo y vemos en Juan 14:6, donde vemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, porque hay muchas falsas enseñanzas por ahí, de obra, de esto y de lo otro, y de aquello que si no solamente llegamos al Padre a través de Jesucristo. Y cerramos con Filipenses 3:21-27, ¿verdad? Que nos dice, ¿verdad? Que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. ¿De dónde está la ciudadanía? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, ¿verdad que sí? Por lo tanto, cuando la iglesia es levantada, ¿verdad? Ahí automáticamente nos convertimos ya en la familia de Dios, la familia del Dios Trino. Amén. Dice, donde también esperamos ¿qué? Al Salvador, al Señor ¿qué? Jesucristo. Versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la obligación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En otras palabras, recuerden que no se lo digo y lo mantengo. ¿Ok? Aquí, mientras estemos aquí, vamos a cometer fallas. Mientras todo tipo a cometer errores. Gracias al Espíritu Santo que nos da dos pescosas y nos interesa, entiende, nos despierta. Pero una vez que seamos levantados, ¿ok? Ya somos semejantes en el Cristo, por lo tanto, el pecado no va a reinar en nosotros. Amén. Es importante, entonces, tenemos la gloria y la honra a nuestro Señor, ¿verdad? Cristo es el objeto de la esperanza del creyente. Por lo tanto, tenemos que reconocer y darle la gloria y la honra, ¿verdad? A ese Dios trino en el cual, ¿verdad? Se hizo hombre para que tú y yo pudiéramos ser libertados del pecado. Esa es nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y damos gracias al Señor. Y decimos, demos gracias al Señor, demos gracias. Si alguien en estos momentos necesita oración, si siente que el mensaje, ¿verdad?, lo ha llamado a romper esa barrera,